Curas milagrosas, amenazas de todo tipo, mentiras mezcladas con verdades. Todo eso hace parte de la avalancha de la información que muy seguramente usted, querido televidente, ha encontrado en las redes sociales, en los medios digitales, en las cadenas de los diferentes medios también de información digital, en fin. ¿Qué está pasando? ¿Cómo saber cuándo le están o no diciendo verdades o mentiras en medio de todo este caos? Mauricio Jaramillo es director de Impacto TIC, experto en toda esta información digital. Gracias por acompañarnos. Juan Diego, gracias por la invitación. Empecemos hablando de esto. Miren, un pelo en una Biblia supuestamente milagroso. Un influencer lo difundió y ya vamos a ver lo que pasó. Un científico, epidemiólogo, experto, pronosticó una avalancha de muertes en Colombia y eso no resultó cierto. Y esta otra información de un supuesto vuelo que llegaba con pacientes contaminados del virus que tampoco aterrizó nunca en Colombia. Mauricio, ¿por qué pasa esto? Juan Diego, las noticias falsas no son nuevas. Lo que pasa es que una situación como estas, como el COVID-19, exacerba los ánimos, acelera la necesidad de tener información, nos pone más vulnerables cuando necesitamos tener información y también es el escenario perfecto para los desinformadores profesionales o aficionados. Vamos a entrar a hablar de eso. Este informe de la Universidad de Harvard mostraba esto. Hicieron un análisis de 100 millones de mensajes que han circulado por las redes sociales en esta crisis. 59.6%, 6 de cada 10 prácticamente, fueron producidos por humanos y un 40.4% por robots. ¿Qué indica esto? Si son robots, ¿son mentiras necesariamente? No necesariamente. Así como este 59,6% está hecho por personas y puede haber muchas mentiras, puede haber muchas verdades y muchas medias verdades, estos tweets automatizados hechos con software, con bots, pueden ser también automatizados de fuentes verídicas. Entonces no quiere decir que sea del todo malo, sin embargo el porcentaje es altísimo. El porcentaje de tweets automatizados es casi la mitad. Es casi muy alto. La mitad. Los robots, para que le expliquemos a nuestra audiencia, ¿cómo funcionan enviando mensajes en las redes? Multiplicándolos, por ejemplo, se crean cuentas falsas automatizadas. Entonces, mientras que una persona podría publicar un tweet en un segundo, estas cuentas pueden publicar cientos de tweets por segundo de diferentes fuentes o simplemente tweets creados automatizados para multiplicar un mensaje. Y bombardear. Y bombardear. Específicamente. Países, miren ustedes, con mayor probabilidad de riesgo de que la gente caiga en la trampa. Singapur, Sudáfrica, Hong Kong, Irlanda y Japón. Y los que tienen sí mayor posibilidades de caer en riesgo, Rusia, El Salvador, Irán, Venezuela, Perú, y aparece Colombia en el puesto 65 de 85. Es decir, o 20 en el ranking al revés, de los más vulnerables a las fake news. Mejor dicho, estaría aquí. ¿Por qué unos son más vulnerables que otros? Hipótesis. Uno, son países en los que hay una estabilidad y menos polarización política, económica. Segundo, algunos son de alguna manera dictaduras que están más aceptadas por la gente. Singapur, por ejemplo, es un país muy organizado, pero si uno lo analiza, es una dictadura. En este lado son gobiernos que son altamente criticados, sí. Algunos son considerados también dictadura como Venezuela, pero además hay opacidad en la información. Entonces, de Venezuela, por ejemplo, si uno ve las estadísticas oficiales de la OMS, pues Venezuela es un país envidiable en este momento, pero lo sabemos, lo creemos, es muy difícil de saberlo. Y Colombia, ¿por qué puede estar aquí? Hay polarización política, entonces lo que un gobierno hace no es tomado de la manera como se tomaría en un gobierno de esto, sino que están los que están diciendo que todo está mal, están los que defienden que todo está bien porque simplemente defienden a un gobierno y pues ahí somos más vulnerables. Claro, hablemos de un ejemplo específico antes de seguir analizando ese tema. Este trino, por ejemplo, decía, esto es demasiado grave. A las 3:59 aterrizó en El Dorado un 787 de pasajeros de Avianca que provenía de Nueva York, de John Fitzgerald Kennedy, epicentro de la pandemia a nivel global. ¿Quién explica esto?, se pregunta el que trinó. Y enlaza a Iván Duque. Uno, si lee eso, ¿a qué se enfrenta? Claro. Cuando son profesionales en este arte de lanzar denuncias o noticias falsas, se cuidan mucho y si uno mira ahí, él nunca está diciendo
llegaron 300 pasajeros infectados a Colombia. No, él dice que hay un vuelo de pasajeros, pero no dijo que era un vuelo de carga. Ya era pone abril. un avión además de pasajeros. Claro, pone el avión volando con pasajeros, dice que es un avión de pasajeros. ¿Quién explica eso? Y él es demasiado grave con el que induce al error. Claro. Entonces, técnicamente, él no dijo una noticia falsa, pero claramente la lanzó. Si él simplemente hubiera dicho que era un vuelo de carga, no habría tenido 2.600 retweets. Ese es el juego. 2.600 televidentes, 2.600 seguidores tuitearon ese Lo mensaje. retuitearon porque seguramente lo creyeron o porque les convino generar ese pánico, ese temor, esa indignación. Claro, además está aquí un supuesto tiquete, Claro. ¿no? Entonces, esos elementos le dan cierta fachada de veraz. Y es lo más difícil de discriminar. Cuando es una noticia fabricada, claramente mentirosa, es muy fácil desmontarla. Cuando son cosas como estas que dicen unas verdades, si aterrizó un vuelo, si era un vuelo de pasajeros, Claro. pero lo que no dijo era que era de carga, y si venía de Nueva York, que si era el centro Exacto. de la Mezcla pandemia, datos falsos es con mucho más verdades. difícil de combatirlo. Eso es amarillismo, sensacionalismo, además. Y Claro. Pero se busca la indignación, siempre hay un interés, Claro. o mejor dicho, hay difusores de noticias falsas que cayeron en la trampa y la quisieron compartir, Ajá. y están los que la crean con un interés, con una motivación clara. En ese momento estaba la polémica al rojo vivo de si cerrar o no el aeropuerto. Claro, y que ese este era el- gobierno lo está haciendo todo pésimo. Nos vamos a meter en discusiones políticas, Políticas, de pero si uno acuerdo. mira las estadísticas, pues Colombia no está tan mal. En ese contexto fue que se produjo ese Sí. trino, sí. Aquí hablamos de muchos de esa clase o modos, maneras, formas de difundir mensajes. ¿Sobre qué? Tratamientos médicos falsos, por Sí, ejemplo. esa es una categoría. Sí. Las curas o las Curas. formas de prevenirlo. Aquí hay una El muy famosísimo. llamativa que presentábamos, que es la de un supuesto pelo que aparecía en la mitad de la Biblia y que si la persona que lo consumía, Lo encontraba y lo ponía en una olla con agua caliente y se lo comía o se lo tomaba. se curaba del Estaba COVID. blindado contra el COVID. ¿Esto hasta qué punto llegó? Esto llegó a que varios famosos lo compartieron, a que se volvió viral. Obviamente se volvió viral con burlas por un lado y con gente que dijo, sí, yo también lo encontré. Y uno no sabe a estas alturas si realmente sí lo encontraron o siguieron el juego Sí. y pusieron el pelito en la Sí, Biblia. vaya uno a Pero saber. este es un caso simpático y uno podría decir no es nocivo. Todas las noticias falsas causan daño. ¿Por qué? Porque cuando sale esto, hay gente que puede creerlo y en un caso de salud pues puede ser grave. Y lo más elemental, mucha información no es verificada ni corroborada, ¿cierto? Es decir, cuando uno escucha eso, lo mínimo, lo elemental que uno hace, y de hecho lo hice yo cuando lo estaba investigando, es abrir la Biblia en la mitad a ver si aparecía el pelo o no, y nunca Claro, apareció. claro. Algo tan básico como eso. La velocidad con la que queremos compartir en las redes, en WhatsApp, que no es tan público, pero que es donde también se difunde mucho la información, hace que la gente muchas veces no verifique y comparta sin pensarlo o comparta incluso con una excusa que Digamos- es peligrosa y es el por si acaso. No sé si es verdad, pero por si acaso. Por si acaso, sí, increíble. Siempre hace daño. Entonces esa es una categoría. Esta otra, las teorías de la conspiración ligadas al COVID-19. Sí. Por ejemplo, En mis categorías, esta entra en la categoría de las causas o el origen del virus. Entonces, el origen se le atribuyó a un premio Nobel, esta es una mezcla, que no era un virus natural, sino un virus fabricado, artificial. Está la hipótesis o la teoría de conspiración de que fue una combinación del VIH con el SARS, el antiguo coronavirus, y entonces surgió este nuevo que por eso ataca el hígado, ataca los pulmones, etcétera. Es una categoría de noticias falsas de la causa o el origen del coronavirus. atribuciones mentirosas de premios Nobel. Y de cualquier autoridad. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, este caso, para que lo tengan muy en cuenta nuestros televidentes. Esta gráfica fue publicada por un científico colombiano, epidemiólogo, Neurólogo. neurólogo, que además representaba una prestigiosa universidad de Colombia. ¿Y qué pronosticó, qué calculó? Él hizo un video que se volvió viral en el que decía, esta es la proyección de contagiados y de muertos en Colombia. Y este gráfico muestra que el 20 de abril su pronóstico era de entre 600 y 1000 muertos.
calculó ese Uno diría, número. calculó eso para el 20 de abril. 600 y 1.000 o hasta 1.000 muertos por COVID. Exacto. Ahora, el número hoy, 2 de junio, se nos hace 800, no es dramático, pero era 20 de abril. Si uno hacía una proyección de 20 de abril, hoy tendríamos una situación peor que la de Ecuador y Perú sumados. ¿Qué provocó este trino en las redes? Entonces, cuando es de una autoridad, cuando proviene de un científico, por ejemplo, como en este caso, no falsamente como en el premio Nobel, sino real lo hizo, pues sirve para que otros lo utilicen. ¿Quiénes? Quienes estaban justamente contra las medidas del gobierno, porque no hacía lo suficiente, entonces atacaron diciendo, miren cómo vamos a quedar por culpa de este gobierno. Lo utilizaron o lo tuvieron como fuente personas que simplemente quieren tener unas fuentes sólidas, no cualquier activista viral en Twitter, sino un científico, pues lo tomaron como algo veraz. Y eso que puede generar pánico, por un lado, o puede generar simplemente incredulidad ante lo que está haciendo un gobierno. Y cuando hay incredulidad, hay más desobediencia y una cantidad de consecuencias en cadena. Cuando alguien ve que el mensaje lo dice una autoridad de este calibre, respetadísimo, además ligado a una universidad, pues es susceptible de que lo retuitee o lo ¿cierto? reproduzca. Ese es el riesgo, uno de los principales riesgos. Claro. Siempre entonces hay que confirmar, ¿no? Siempre. Mi mensaje, incluso en talleres para periodistas que doy, es desconfiemos de todo, porque incluso uno mismo puede equivocarse. Así que no creer a ciegas en nadie, Juan Diego. De acuerdo, de acuerdo. Este otro, imágenes truncadas. Montajes fotográficos, montajes en video, ya incluso con inteligencia artificial, las deepfakes. Todavía no es lo más común, pero se está dando. Incluso ni siquiera imágenes truncadas, imágenes que se toman en un contexto distinto. Entonces, recuerdo un político que tuiteó una foto de gente en las calles sin tapabocas, sin nada, y diciendo, miren el centro de Bogotá, y era algo en Valladolid o en Madrid, no recuerdo. Cambian el contexto de la foto y pues presentan una realidad diferente. Hubo otra foto en una estación de Transmilenio de unas personas en el suelo con tapabocas. Decían, miren cómo nos estamos muriendo ya. Ese tipo de información, siempre, usted como experto, ¿las cree o no? Siempre desconfío. Incluso a veces puede pasar, hace un mes más o menos un periodista de otro canal publicó una foto justamente en un barrio de Bogotá con comercio muy normal y dijeron, eso es falso. Y la gente le empezó a decir, eso es falso, eso es falso, eso es falso, y en realidad era real, era verdadero. Entonces, pero es bueno, es sano desconfiar. La cuestión es, ¿qué hacemos al desconfiar? Pues ir a una fuente, verificar, contrastar, y eso lo debemos hacer los periodistas y los ciudadanos en general, no tragar entero. No tragar entero, porque también allí vemos, hay muchos datos manipulados. Datos manipulados, Juan Diego, y es muy fácil. Hay un dicho que dice, existen las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Los números se prestan para todo. Entonces, si hoy decimos Colombia tiene 1.000 muertos y no le ponemos contexto, podemos decir esto, como diría algún político hace un par de días en Twitter, sálvese quien pueda. O podemos ver el contexto y ver que Colombia es el quinto país en contagios en Sudamérica, por ejemplo. De acuerdo. Montajes, muy frecuente también. Montajes de todo tipo, fotográficos, en ese caso, en la foto del avión no hay un montaje fotográfico, pero se utiliza una foto en diferente contexto, pero se puede, hoy en día es muy fácil hacer un montaje en Photoshop, hacer un video manipulado, así que suplantando la identidad de la persona, la voz. Claro, claro. Toma la voz del personaje que se va a suplantar y la boca se mueve como si estuviera diciéndolo, por ejemplo. Claro, es muy común también que muchos, inclusive personajes muy importantes, reproduzcan este tipo de información sin mala intención. El por si acaso, esto confirma lo que yo creo y entonces lo publico sin haberlo creado. Y es el problema, los validadores científicos que crean o que difunden una noticia falsa, los políticos, los periodistas, que también caemos a veces en las redes en compartir noticias falsas, somos validadores y hacemos que algo que podía ser increíble se vuelva creíble. O inclusive también mensajes violentos. Bueno, solamente para traer alusión lo que está pasando en Estados Unidos con su presidente Donald Trump y la crisis y el caos que hay por el caso de racismo y la muerte de Floyd. Poner un mensaje puede instigar a eso.
puede instigar a muchas cosas, Juan Diego. Volviendo al COVID, un simple ejemplo. En Tenjo, Cundinamarca, yo lo viví en tiempo real, llegó el rumor de que iban a llegar 80 contagiados. Sí, sí, sí. Y pues yo lo viví. Bloquearon la vía, no dejaron pasar una ambulancia de alguien que estaba con una urgencia médica. Bloquearon la vía porque les iban a llenar el pueblo de gente contagiada. Sí. En tiempo real lo transmitieron y eso pues genera consecuencias. O las noticias falsas de diferentes tipos de medidas falsas. Están entregando el ingreso solidario en tal lugar y la gente se aglomera, hace filas en un lugar en donde no se está entregando ningún regalo, ningún ingreso solidario. Claro, lo que pasó en Silvania, municipio aquí cerca, no sé si lo vio. No recuerdo. Es el caso que presentamos hace unos minutos, donde claro. El personal médico que denuncia amenazas porque alguien, precisamente, que se atribuye el título de periodista, difundió una información que instigó a... Allí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Se está cometiendo un delito. Ese es un tema complejo porque, claro, está por un lado la libertad de expresión, la libertad de prensa, y por el otro la honra, la integridad de unas personas. Entonces, cada caso es distinto y hay quienes dicen las noticias falsas deberían ser penalizadas. Es un asunto complejo. Facebook, que ha tomado medidas muy serias en los últimos meses contra las noticias falsas y tiene un tribunal global y colaboradores en todo el mundo, dice... controlamos las noticias falsas, pero no las desmontamos. Es decir, las noticias quedan medio ocultas, pero no las quitan porque se ya censura en muchos casos. Porque en los medios convencionales, pues hay alguien que da la cara. Hay alguien que responde. Hay alguien que asume, ¿no?, una responsabilidad. ¿Quién responde en las redes si muchos de esos además están difundiendo información como simple y llanamente gente anónima? ¿Quién responde ahí? ¿Por qué? ¿Qué controles imponer ahí? Es muy difícil. Hay gobiernos que han querido que las plataformas respondan, pero es muy complicado porque entonces tendrían que cerrar. Es imposible controlar que todo sea verdad y además lo que es verdad para uno, en algunos casos puede ser mentira para otro. En esos casos, zonas grises. Así que es muy complicado. Ni los gobiernos pueden obligar a las plataformas, no deberían. Pero sí hay leyes que ya existen, Juan Pero Diego. también es desventajoso, porque sí un medio tradicional sí le cae todo tiene el peso que responder de la ley, incluso las restricciones, legalmente. Y a estos no. Ni YouTube responde, ni Twitter responde, ni WhatsApp responde. La razón sencilla es que no son medios, son canales. WhatsApp no genera ninguna información como si Caracol Noticias. Pero sí son un canal para otros. Entonces, claro, las plataformas son adolescentes, llevan muy poco tiempo y están tratando de aprender sobre la marcha desde Cambridge Analytica de la elección en Estados Unidos y todo esto hasta nuestros días. Y hoy están mucho más maduras que antes, pero obviamente es una guerra constante entre la mentira y la información veraz. Pero Twitter y Trump están enfrascados en una pelea durísima. Por ejemplo. Twitter vetó unos trinos que publicó. Hizo lo que decía de Facebook, que no los desmonta. No los desmontó porque sería censura al presidente, aviso, ¿no? Pero puso una alerta en la que decía esta información puede ser violenta, hizo las alertas y no se podía retuitear. Entonces, Trump reaccionó atacando frontalmente a Twitter. Atacando y expidiendo una orden ejecutiva y demás que lo restringía. Y eso es algo, Juan Diego, no es el caso de Twitter, pero los creadores de noticias falsas, hoy por hoy, los profesionales, no el que comparte una noticia por si acaso ni nada de esto. Los profesionales saben cómo combatir las noticias, cómo combatir a quienes los combaten. Entonces, no dan la noticia falsa abierta, como lo que vimos con el avión de Avianca, o tildan a los que los denuncian o a los que los desmienten como los mentirosos. Entonces, en Estados Unidos podríamos saber que a CNN, Donald Trump lo llama FNN, Fake News Network. La mejor defensa es el ataque, diríamos que es la estrategia de algunos creadores de información inexacta o de noticias falsas. ¿Y quiénes están detrás de toda esa manipulación? ¿Quiénes han visto ese tipo de ventajas que se puede sacar de las redes? Pues porque tiene también unas intenciones muy loables. Y bueno, todos sabemos que se han logrado cosas muy importantes a través de las redes sociales. Pero tienen esta otra cara, ¿no? Hay de todo tipo, pero en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿quiénes aprovechan la necesidad de información, el temor, la indignación, la dificultad económica de estar encerrados en la casa? Los políticos, algunos políticos oportunistas, activistas
con causas políticas, Sí. pero también los que simplemente disfrutan de generar el caos. ¿Qué es esto, Mauricio? Explíquenos qué son las famosas bodegas. Ajá, uy, Ajá. ese es un tema muy interesante y se puso hace unos meses de moda. Pero para resumirlo, una bodega es una física o virtual, una agrupación de personas y de recursos informáticos para multiplicar un mensaje. Y un mensaje negativo sobre otros, campaña negra, noticias falsas, etcétera, etcétera. Con fines negativos, con fines de atacar a otro, de vilipendiar o incluso de injuriar o de calumniar a un grupo o a una persona. Y son coordinados, utilizan software, recursos informáticos para lograr máxima amplificación. Entonces, no todo es bodega. Hay grupos de personas que legítimamente se reúnen y dicen, volvamos tendencia esta denuncia en mi barrio, y es legítimo y es legítimo, claro. parte de la magia de las redes sociales, De acuerdo. pero está en lo que se organiza y se crea para hacer campaña negra o para promover una causa, pero jugando sucio. O para responder a una campaña Para en contra. defenderse, sí, también. ¿Cierto? También. Lo ve uno también que suele ocurrir. ¿Cómo analiza usted la famosa APP de la alcaldesa Claudia López, Bogotá Cuidadora, para recoger los datos de la gente, en un principio con una buena intención, ¿no? Contribuir a bajar la propagación Sí. del virus? ¿Cómo analiza usted? Bueno, esto es un debate global. Hay más o menos 70 aplicaciones móviles de gobiernos en el mundo. Colombia tiene, pues, Coronap, que es la del gobierno nacional, y tiene en Cali, en Medellín, en Bogotá ahora. Y siempre se genera ese temor de un gobierno recopilando datos y arriesgándonos en cuanto a la privacidad. Es legítimo el temor, los gobiernos pues obviamente tienen una responsabilidad mucho mayor, pero hoy por hoy entregamos datos a Facebook, a WhatsApp, a todas las plataformas y los publicamos sin ningún temor. El mensaje aquí es, sí debemos exigir de los gobiernos que sean más cuidadosos, más transparentes, que cumplan con todos los requerimientos de privacidad. Pero usted, por ejemplo, llenó el formulario de la Bogotá Cuidadora. Todavía no, pero Coronap sí la tengo instalada ¿Sí la desde la tiene versión instalada? beta. Claro, pero por ejemplo, un activista crítico del gobierno puede sentir cierto temor por aquello de las chuzadas y de esas cosas, y es legítimo tenerlo. Por eso debemos exigir que los gobiernos sean más cuidadosos que nunca. Claro, porque aquí lo rastrean a uno. Claro, la Saben ubicación. por dónde se mueve, cuál es su ruta, su rutina. Es decir, uno está entregando información muy privada. Claro, claro. Cuando acepta este tipo de APPs y llena los formularios. Juan Diego, y es un asunto de intimidad. En mi casa, por ejemplo, tenemos una aplicación que nos da la ubicación de todos y mi hija mayor no la activa porque no quiere que sepamos dónde esté. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a la gente que tranquilamente entregue su ubicación a un gobierno? Y no la va a activar. Y si es crítica del gobierno, si no le gusta a la alcaldesa, etcétera, pues con Sí. mayor razón. Entonces, es complicado, pero digamos que en este caso la alcaldía tomó la sana medida de decir, bueno, no es obligatorio. No es obligatorio. Entonces, ahí Claro. da la opción de que sea simplemente voluntario. Claro, pero también, digamos, para poner todo en contexto, hay un doble rasero aquí. Clarísimo. Porque mucha clarísimo. gente también entrega sin más ni más sus datos a cualquier página de internet o app. La ubicación, datos personales de los hijos, de su situación financiera, entregamos todo. Y de hecho, ya los gobiernos tienen mucha información de nosotros, así que estas aplicaciones prácticamente lo que dan nuevo, realmente nuevo, es ubicación e información de salud. Claro. Y si uno la da, perdió el año. No, yo creo que cada quien tiene que valorar su situación. Si yo soy un activista político contra el gobierno y tengo mis temores y es razonable que tenga mis temores, pues probablemente no la llenaría. Pero si soy una persona que no tiene deudas, no tiene problemas con la justicia ni tiene nada que ocultar, podría estar relativamente tranquila. Pero insisto, aquí no quiero dar el mensaje de todo está perfecto. No, los gobiernos deben ser más rigurosos que nunca, tanto en la recopilación de datos, no pedir datos que no van a usar, no van a ser útiles para combatir la pandemia, ni ser opacos en cuanto a qué van a hacer con esa información. Claro. Chocan allí dos derechos claves, ¿no? Privacidad y la salud pública. Y la salud pública, ¿no? La seguridad que tanto alega el gobierno nacional y todo lo demás. Bueno, pues ahí está. Hay quienes dicen que este es el escenario perfecto también para el autoritarismo
y Claro. las autocracias, y entonces se genera toda esa paranoia y de ahí los temores que hay frente a la información que circula por las redes. Sí, Juan Diego, mensaje final para quienes nos ven. Primero, verifiquemos todo lo que vemos. Puede llegar de CNN, de mi medio Impacto TIC, de Noticias Caracol, pero si vemos algo muy raro, verifiquémoslo. Hoy Google es nuestro amigo, Google nos Sí. permite verificar, ver otras fuentes. Sí. Segundo, no compartir algo si no estamos completamente seguros. Sí, sí. Muchas veces ayudamos a esos creadores de noticias falsas simplemente por inocencia, por decir, por si acaso compartámoslo. No lo hagamos, verifiquemos antes de compartir. Verifiquemos. Bueno, por eso hay que ver Noticias Caracol. Aquí verificamos todo. Sí, Mauricio. sí, eso es cierto. De acuerdo, para que la gente realmente se informe como tiene que ser. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol. Juan Diego, Hay gracias. que dudar de todo. La lección, ¿no? Y el titular que puede quedar como lección y como enseñanza en esta charla aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Los temas, la avalancha también de información, una curva difícil de aplanar.